Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas. Pero para esto debemos de conocer dos reglas. La primera regla es las relaciones de las 6 razones trigonométricas. El seno, su relación es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, su relación es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, su relación es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A esas 3 razones se le llaman razones trigonométricas principales. Luego, las otras 3 razones, como pueden observar aquí, son las razones inversas a las razones trigonométricas principales. Por ejemplo, la inversa de la tangente se le llama cotangente. Como la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, entonces su inversa sería la cotangente adyacente sobre cateto opuesto. La inversa del coseno se le llama secante. Como el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la inversa que es la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Mírenlo ahí. Y la inversa del seno es cosecante. Como el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, su relación, entonces su inversa, que es la cosecante, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Mírenlo ahí. Por eso es que se le llaman las 3 razones trigonométricas principales y las 3 razones trigonométricas inversas. Debe conocer esas reglas de las relaciones. Lo siguiente que debe conocer es en el triángulo. Los lados, los ángulos se nombran con letras mayúsculas. Aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y luego los lados. Aquí tenemos el lado A, el lado C y el lado B con letra minúscula. Los lados que me forman ese ángulo recto, que mide 90 grados, se le llaman catetos. Los dos se le llaman catetos. Y el lado más largo del triángulo se le llama hipotenusa. Ahora bien, ¿cómo yo identifico cuál es el cateto opuesto? Vamos a suponer que yo voy a determinar, suponiendo que voy a determinar las razones trigonométricas de ángulo B. Aquí lo tengo marcado. Entonces, mi cateto opuesto será el lado que está opuesto a ese ángulo. En este caso sería B. Entonces ya este sería el adyacente y este el hipotenusa. Pero, vamos a borrar. Vamos a suponer que yo voy a determinar las razones trigonométricas del ángulo C. Mi cateto opuesto sería diferente porque sería el que está opuesto, entonces que aquí abajo sería este lado, que en este caso viene siendo C. Este sería mi cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Ven cómo puede variar? Los catetos opuestos o el cateto opuesto puede variar dependiendo del ángulo que se va a determinar. Borro aquí. Vamos a determinar las razones del ángulo B. Voy a colocar aquí, determinar las razones del ángulo B. Empiezo y digo, seno, se abrevia de esta forma, se escribe así, pero se abrevia así. El ángulo B. Vamos a ver a qué es igual el seno del ángulo B. La relación me dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a ubicar mi cateto opuesto, dijimos. Como ese es el ángulo que voy a determinar, entonces yo tendría aquí que este sería mi cateto opuesto. Aquí tendría mi cateto adyacente. Y aquí yo tendría la hipotenusa porque es el lado más largo del triángulo. Entonces, la regla me dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería
Cateto opuesto es el lado B y la hipotenusa es A, sería B sobre A. Y aquí yo tengo la primera razón trigonométrica. La segunda es el coseno, el ángulo B. Vamos a ver qué dice la relación. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy allá. Mi cateto adyacente es C y la hipotenusa es A, entonces sería C sobre A. Y ahí tengo la segunda razón trigonométrica. La tercera sería tangente, el ángulo B. La tangente, la relación es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es B y cateto adyacente es C. Sería B sobre C. Esas son las tres razones trigonométricas principales. Si quiero, no tengo que ir allá para buscar las otras tres razones trigonométricas, porque son la inversa, ni tampoco tengo que seguir esta regla aquí. Y yo lo haría directo, de esta forma. ¿Cuál es la inversa de la tangente? Miren ahí, cotangente. Se abrevia así. Cotangente de B. ¿A qué sería igual? Como es la inversa de esta, entonces sería C sobre B. ¿Cuál es la inversa del coseno? No tengo que ir allá. ¿Por qué? La inversa del coseno es secante. Se abrevia de esta forma, secante del ángulo B. Y si es la inversa, entonces sería A sobre C, que es lo contrario. Y la inversa del seno es la cosecante, se abrevia de esta forma, CSC, del ángulo B. La inversa del seno sería, entonces, el seno de B sobre A sería A sobre B. Y de esta forma, yo tengo las 6 razones trigonométricas. Estas son las 3 razones trigonométricas principales que se buscan desde el triángulo. Las otras 3 son la inversa, que lo que uno tiene que aplicar es el juego de lo contrario de lo que tengo aquí. Repito, inversa de la tangente con tangente. Si la tangente del ángulo B es B sobre C, es como que usted doble esto así, diga C sobre B. Si la inversa del coseno es secante, yo lo doblo, entonces tendría la A arriba y la C abajo. La inversa del seno es cosecante, tendría lo mismo, A sobre B, invertido. A estas 3 razones se le llaman razones trigonométricas inversas a las 3 principales. Y de esa forma hemos obtenido las razones trigonométricas del ángulo B, tomando en cuenta que el lado cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo que se va a determinar. Si fuera a determinar este ángulo, ya mi lado opuesto no sería este, sino este que está aquí. Así que espero que hayan entendido. Suscríbase en mi canal y véanlo las veces que usted quiera. Hasta luego.